Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves, ya desde Barcelona. Hoy tenemos un día de esos densos, digamos, donde hay esas noticias que a veces sorprende que no se hable más, suponemos por seguridad nacional. Nos referimos obviamente a ese viaje que está haciendo ahora en tren el presidente Sánchez hacia Kiev, pero que no será el primer titular del día. Hoy los titulares tenemos 7 para centrarse exclusivamente en España. Vamos al primero: desenfado de los miembros de la Eurocámara que no pueden constatar dónde están los fondos europeos ni si llegan a la economía real. Duro comunicado donde hablan de cero transparencia de España, donde indican que no va a haber ninguna excepción con el tema de la malversación. Tampoco entienden, bueno, esto no lo entiende nadie, lo del sí es sí, o sea, que se liberen o se conmuten penas a tanto violador y que nadie diga nada. Es sorprendente. Imagínense, hasta ellos se dan cuenta de la sorpresa. Luego nos iremos a hablar de ese camino hacia Ucrania que lleva Sánchez en búsqueda de la foto, donde por cierto ya están allí, por si alguien tiene la curiosidad, la señorita Ana Pastor de la Sexta, que está en Kiev, suponemos para hacerse la foto, una entrevista, ya saben esas cosas tan bonitas de amistades. Dentro del socialismo intentamos explicar un poco la vida y milagros de este diputado canario, Bernardo Fuertes, que recordemos fue dimitido la semana pasada y que hoy, curiosamente, la juez quería meterlo en la cárcel, así ha dicho en el auto, pero dice, como la fiscalía no ha pedido que entre en la cárcel, yo no puedo hacer nada. Curioso la actuación de la fiscalía. Luego nos iremos a hablar de la moción de censura que se presentará el lunes por parte de Vox y el señor Tamames. Fíjense que habitualmente quienes siguen el programa saben que tenemos un orden establecido. Empezamos hablando del gobierno, luego hablamos en general del primer partido de la oposición, esto es prácticamente inmutable todos los días, y luego hablamos pues de Vox, de Podemos, y luego vamos entrando en otros temas. Hoy fíjense que pasamos por delante el tema de la moción de censura, no porque creamos, vamos a ser sinceros y hemos dado nuestra opinión, de que vaya a tener recorrido, pero sí porque es que la sensación es que el PP, ¿saben qué es lo más destacado de hoy? Que también hablaremos, que se ha ido a comer Feijóo con Casado. ¿Ustedes se creen que el partido de la oposición, con toda la que está cayendo, lo más destacado, uno, y no porque lo digamos nosotros, uno repasa los medios y es prácticamente la noticia de titular, la primera noticia en todos los medios del PP es esta? Hombre, pues se hace extraño que lo más importante del PP sea que coman Feijóo y Casado. En fin, obviamente lo hemos pasado por detrás del tema de la moción de censura. Luego nos iremos a explicar por encima esa sensación que ya hemos comentado algún día de que Arrimadas, sí, todavía existen Ciudadanos, pues en este final de carrera parece que se está creciendo. Ha sido prácticamente de las personas más eficaces en responder a la tontería de Miriam Nogueras, y realmente parece que le está ganando un poco esa sensación de fin de ciclo que algunos pensamos que quizá podría haber acelerado un poco antes. Luego nos iremos a hablar de Podemos, que se está creciendo. Hablamos de Podemos, no de Yolanda Díaz, obviamente. Se está creciendo con manifestaciones tanto de Montero, de su secretaria de Estado, la PAM. Y hay esa sensación que se ve desde fuera, que se han metido en un pozo y que lo peor es que se creen las mentiras que dicen. Parece que hasta que no haya elecciones y vean que lo suyo nadie lo quiere, pues parece que no se van a dar cuenta. Es lo peor que te puede pasar en política, no ser capaz de ver la realidad de tan metido que estás en la política. Finalmente nos iremos a hablar con los nuevos datos que han aparecido y van a aparecer en las próximas horas sobre el tema del Barçagate, no sabemos cómo llamarle, que nosotros lo metemos en ese mismo bloque que podríamos decir titular incluso la caída de Cataluña, donde entra obviamente el tema del último datos que aparecen del juicio de Laura Borràs, recordemos es presidenta del Parlamento, donde entra ese intento de humo de la señora Miriam Nogueras ayer en el Congreso, que denota que de Cataluña, fíjense, igual que decimos que el PP solo se habla de la comida de Feijóo, de Cataluña se habla de corrupción, de robos, de tonterías adolescentes. ¿De qué leches más se habla de Cataluña? ¿Alguien ha oído hablar de Cataluña de algo más interesante? Parece que no. Y eso, al final, se convierte en algo muy lamentable. ¿Qué tiempos aquellos
donde Cataluña y Barcelona, obviamente, estaban en el motor de España. Pues empezamos hablando de esas visitas europeas que han hecho un resumen hoy en su vuelta, donde los diputados de la Eurocámara pues dicen que no pueden constatar dónde están los fondos europeos ni si llegan a la economía real. Nosotros ya les decimos que algo de la economía real sabemos que no llegan. ¿Dónde están? También se les hemos dado algunas de las pistas, pagando pensiones, pagando deuda externa, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno ha utilizado el dinero para usos que la Unión Europea no considera. Y el problema es que el engaño masivo que está haciendo el gobierno español a sus ciudadanos parece que lo intenta hacer también a la Unión Europea. Y aquí tiene un problema fundamental. Ustedes imagínense que mañana les toque ir a un banco, vamos a decirlo así de claro, a pedir un crédito, ¿vale? Sean empresas, sean particulares, yo qué sé, que se quieren comprar, me invento ahora, se quieren comprar, yo qué sé, una tele, vamos a decir algo, una cosa así tonta, un coche, va, que es más práctico. Y resulta que al cabo de, cuando les han dado el dinero, al cabo de un par de semanas, el señor del banco le dice, Manolo, María, saben que aquí intentamos hacer chistes, digamos, de ambos sexos, que luego nos echarán bronca. No sabemos cómo se llamaría el tercero, pero bueno, dejemos en Manolo y María. ¿Qué tal el coche? No, al final no me lo he comprado. Ah, es que era un crédito para el coche. Ya, pero... Y fíjense lo que hizo la Unión Europea. Cero transparencia. No es que le dijeran, no, mire, señor del banco, ¿sabe qué pasa? Que hemos tenido un percance en casa y hemos tenido que operar a mi señora o mi señor y lo necesitamos y el coche al final nos hace falta. El del banco a lo mejor mira y dice, mira, vamos a intentar a ver cómo lo podemos arreglar. Ay, vamos a mirar para otro lado. A lo mejor, no lo sé, porque con bancos a veces saben que mejor no tratar, sobre todo cuando llegas a cierta edad. Pero, por lo que dice Europa aquí, cero transparencia. Chulería, además. Viene el señor del banco y te dices, deja el móvil en la entrada, no vaya a ser que grabes lo que estamos hablando. Y el del banco se queda con cara de tonto y dice, joder, pero que te estoy dejando yo el dinero. Pues todo esto es lo mismo que le está pasando a la Unión Europea o que le ha pasado estos días. Cero transparencia, no saben dónde está el dinero y obviamente, y esto es algo... Y pensando en el ejemplo banco, creo que todo el mundo lo va a entender. Hasta algún socialista despistado, si no se escucha, hombre, se imaginarán que si les pides dinero para otro coche, pues va a ser complicado. En el caso de España, los próximos fondos que tengan que llegar van a ser muy complicados. Nosotros vamos a ser finos y decir muy complicados, aunque... Vamos a decir la palabra creamos, no podemos decir sepamos porque quedaría muy horrible. Aunque creamos que se van a poner muy rígidos y que es posible que no lleguen. Porque si no sabes dónde está la primera parte del dinero, la segunda y la tercera se han desembolsado 3 partes de momento, imaginarán que la cuarta, la quinta y la sexta a lo mejor preferimos no dársela. Además, no entienden y dicen que no puede haber excepciones con la malversación, que recordemos que es dinero público. Pues claro, si a la gente que malversa dinero público, hablamos por ejemplo de Junqueras, se le dejaba libre, bueno, ya se le ha dejado libre, hombre, pues se hace esta Unión Europea, suelte dinero para que se repartan entre amigos. Se pueden preguntar a Laura Borràs. Y obviamente, y esto ya es el colmo, no entienden lo de la ley sí es sí. No entienden nada en este caso. Y ha habido alguna reunión con subida de tono incluso, y esto lo podemos explicar. No lo entienden, vamos a ser sinceros, nadie lo entiende, Nosotros hemos puesto ayer el ejemplo, creo que era de Dinamarca, pero lo volvemos a decir, con cualquier país del mundo. Poníamos, para quien nos escucha se acordará, que si en Dinamarca aparece mañana en las noticias, todas las noticias españolas, los violadores en Dinamarca salen de la cárcel o reducen su pena por un error de la ley, de una nueva ley que han aplicado. Hombre, todo el mundo diría, joder,
los echarán, ¿no? Incompetentes, nos echaremos hasta unas risas. No, aquí las risas, y lo pueden haber visto hoy en algún vídeo que ha salido, se las echaban Marlaska y Montero en el Congreso, riéndose de las víctimas que encima de haber sido violadas ahora son apaleadas. Y obviamente esto la Unión Europea, no las risas, sino todo el conjunto de la situación, pues ni lo entienden. Obviamente no lo comparten y no acaban de ver cómo un gobierno puede hacer unos errores tan garrafales y lo peor, que encima crean que lo han hecho bien. Y ese es un problema fundamental que están detectando. Se llamaría actitud. Porque lo que ven es que la actitud del gobierno español, aquí incluimos obviamente Podemos y el PSOE, es de auténticos descerebrados. O sea, no saben decir dónde está el dinero, no saben explicar dónde está el dinero, no saben decir si ha llegado a las empresas. Solo hay que ver que España multiplica por 6 a cualquier otro país de Europa en número de concursos, con lo cual a las empresas no ha llegado. La capacidad, y vamos a otra estadística, España es el único país de Europa que no ha recuperado la capacidad que tenía antes de la pandemia. No se ha puesto a los niveles económicos de antes de la pandemia, y eso también quiere decir algo. Sumen datos horribles, el paro más alto, etcétera, con que no saben dónde está el dinero. Nos vamos al mismo ejemplo, ponemos del CSI, a explicarlo de otro país. Ustedes dan mañana el dinero y vamos a inventarnos un país. No vamos a inventarnos un país, pero no lo decimos con mala leche. Pero mañana dan el dinero, no sé, vamos a decir un país en conflicto para que no nos digan nada. A Mali. Le damos, bueno, podríamos darlo a los anacardos que se dan a Costa de Marfil, como habrán visto hoy, que en una respuesta a Pablo Cambronero nos dice el gobierno que se va a dar no sé qué burrada de dinero, entre otras cosas, para fomentar las sociedades para el cultivo, o yo que sé qué, de los anacardos en Costa de Marfil. Pues imagínense en ese caso, de los anacardos, vamos a ligarlo todo, que ustedes les dan, nosotros todos, les damos dinero a Costa de Marfil para que haya unas cooperativas que pues trabajen el anacardo, vamos a decirlo así de claro. Y va obviamente nosotros, alguien de nosotros, alguna delegación del gobierno, a comprobar qué sociedades tienen ese dinero, qué cooperativas tienen ese dinero. Y los señores de Costa de Marfil les dicen, primero, ustedes no entren con móvil a las reuniones. Segundo, no sabemos dónde está el dinero. Tercero, no ves un puto anacardo en todo el país. Y luego, eso sí, ves una corte de asesores con los ministros que te toca hablar con ellos. Hombre, yo creo que, vamos a decirlo así, livianamente, yo creo que lo primero que piensas es, joder, los de Costa de Marfil nos la están metiendo con los anacardos. Pues imagínense lo que deben pensar en la Unión Europea del gobierno de España. No solo, y aquí lo hemos dicho e insistimos, no solo a estos que hemos dejado el dinero no saben dónde está, sino que encima van con chulería y con cero transparencia. Y hay una cosa que parece el gobierno de España no entiende, que los ciudadanos de España somos ciudadanos de la Unión Europea también, con lo cual ellos no dejan de ser unos intermediarios, no son los dueños de los españoles, a los que pueden hacer y deshacer las cosas. Y ese dinero de Europa venía para nosotros, para los ciudadanos españoles, no para el gobierno y sus gastos ordinarios o extraordinarios. Y eso se convierte en un gran problema para el gobierno de España. Lo de la ley, además del CSI, insistimos, es otro problema, porque esas mujeres violadas, esas mujeres que ven que sus violadores o salen de la cárcel o reducen las penas, son también ciudadanas europeas, que tienen los derechos como cualquier ciudadano europeo. Y no vale que el gobierno de turno las viole por segunda vez y encima, como han hecho hoy en el Congreso, se ría de ellas, porque eso llega a Europa. Y hemos puesto ejemplo ayer de Dinamarca, hoy de Costa de Marfil con los anacardos. La sensación que te queda es que te están tomando el pelo de una manera muy grave. Y cuando Europa ve que le están tomando el pelo,
Alguno podría acordarse de los griegos, de aquellas historias que hicieron y cómo acabó el tema. Y no debe olvidar el gobierno que sin el dinero de Europa duramos 24 horas. Porque, curiosamente, el dinero que nos han avanzado no ha servido para levantar el país, sino ha servido para levantarles a ellos con sus medidas que, curiosamente, hunden el país. Es un escenario muy grave. Y en un escenario muy grave, pues el presidente, ¿qué hace? Pues nada, se nos va a hacer una foto a Ucrania. Ha cogido el avión, luego en la sesión de control de hoy, ha llegado a Polonia, de allí cogerá un tren, sumando el ejemplo de Biden, 10 horas me parece que es el viaje de tren, suponemos que es la primera vez que coge el tren desde cuando se hizo la foto en el AVE, recuerden para su documental, no les extrañe que vaya la gente del documental también con él y aprovechen y aparezca relajado con los pies encima del sofá, haciéndose el superhombre, etcétera, etcétera, porque claro, Zelensky, que obviamente no nos escucha. Tampoco creo que Zelensky le haga mucho caso a Sánchez, vamos a ser sinceros, ¿eh? Pero claro, le va a regalar 6 tanques, que casi los podía haber metido en el tren, porque más o menos hubieran cabido. Pero claro, Zelensky, seamos sinceros, este señor se va a hacer una foto contigo. Porque él cree, y aquí nosotros tendríamos nuestra duda, él cree que eso le va a repercutir en imagen. Y nosotros creemos que de tanto insistir, como el Craig Wolf, aquel que hemos explicado más de una vez, de tanto llamar al lobo, foto con los de la petanca, con los estudiantes falsos, con los otros falsos, etcétera. Ahora, nadie se cree que se va a Ucrania porque está súper preocupado por la gente de Ucrania. Vamos, no se lo creen ni ellos. Y más cuando su gobierno, la mitad, no quieren saber nada de Ucrania. En fin, va a hacerse una foto. Y claro, y también va a aprovechar para hacer aquellas imágenes comedidas que tanto le gustan. Y claro, para eso tiene que llevarse una televisión amiga. ¿Y saben qué televisión está ya en Ucrania haciendo especiales? Casualidad, ¿eh? Pues Ana Pastor y La Sexta, en Kiev. Será casualidad, claro, que Kiev es tan pequeño que mañana se encontrarán y le hará una entrevista donde mostrará su gran preocupación el señor Sánchez por la situación de Ucrania, se abrazará con Ana Pastor, irán los dos ahí con el chaleco antibalas, como diciendo, oh, mira que estamos en el frente, coño, que el frente está a 2000 kilómetros o más. Es como si vienen a Barcelona y el frente está en Santiago, o más, en las Azores, pero ellos creen que eso les da votos. Sorprendente. Es la política de la mentira que parece que se adueña cada vez más de este gobierno. Y luego cuando les sale a alguno rana, que es más habitual de lo presente, tenemos a este exdiputado, porque lo cesaron o se fue la semana pasada a Canario, Bernardo Fuertes, que se dedicaba, según parece, a usar el Congreso y los clubs de lucecitas para ir cobrando de empresarios a cambio de su influencia. Nada. Un diputado socialista cualquiera, se pueden imaginar. El resto saben que son todos súper honrados y con muchos estudios. Recuerden aquel, el Zaragoza, que no tiene ni la EGB, o el propio ministro Iceta, que no tiene ni la EGB prácticamente. Pero bueno, en fin, toda la vida viviendo la política. Claro, ¿qué se puede esperar de estos? Y recordemos la anécdota de hoy, que la juez del caso en Canarias quería meter a este señor en la cárcel, pero como la fiscalía no lo ha pedido, y en principio no, suponemos no hay acusación particular, no ha podido hacerlo. Eso sí, lo ha explicado con pelos y señales para que quede claro el tema. Y el tema al final es que unos roban, unos se van de putas con el dinero de todos. Hombre, y eso a algunos nos suena realmente feo, ¿no? Muy feo. Y el lunes ya tenemos la moción de censura, presentará Vox, que ha llegado a un acuerdo con Tamames, muy criticado de este estamentos de la izquierda, que la foto, pues aparece todos señores. Han hecho la broma aquello de buena gente, aquella frase de Feijóo. Realmente, bueno, es una foto curiosa, es decir, el Ministerio de Igualdad, creo que también son todo mujeres y nadie dirá nada, en fin, pero bueno, en fin, que eso es lo de menos, son anécdotas para que vean en qué tienen que perder el tiempo, pero lo importante
que vamos a ver cómo corren los plazos y qué plazo estima la presidenta del Congreso. Suponemos deberá hablar primero con Sánchez, pues saben que esta señora no toma ninguna decisión sola, para ver cuándo sería la moción. Nosotros pensamos que sería aproximadamente del 15, creemos, esa semana de marzo, pero veremos si la retrasan más. No les interesa mucho retrasarla más, aunque por un lado consideren, y nosotros en eso tenemos nuestra opinión, pero consideren que es un beneficio porque hará que se esconda el tema del sí es sí y todas esas historias. Recuerden, mientras se está haciendo la moción no se puede aprobar ninguna ley. Eso es un tema importante también. Y veremos a ver qué fecha, porque también otra opción sería aprovechar pues una semana de estas inhábiles, la primera del mes, que sería la semana justo la que viene, no queremos que lo hagan tan rápido, pero habría que ver exactamente qué fechas coloca la presidencia del Congreso la moción de censura. Ya hemos explicado en muchas ocasiones nuestra opinión de la moción, creemos que en su momento era interesante, creemos que ahora hay otras cosas más importantes, pero fíjense el detalle conceptual. Europa disparando contra España, acusándole prácticamente de muchas cosas, Sánchez haciéndose fotos por el mundo, un diputado del PSOE de putas, perdón, y corrupto. Y lo más importante del PP, que hoy se ha ido a comer Feijóo con Casado. Ustedes entran en cualquier medio a estas horas o durante todo el día y esa ha sido la noticia más importante del PP. Si algo falla en el PP, obviamente es la comunicación. Y no decimos que Feijóo se vaya a comer con Casado, que podría haber sido hasta invitarlo a su casa si quiere. Pero la escenita de llevarlo allí a un restaurante, que todo el mundo lo sepa, al lado del Senado, etcétera, etcétera, si tiene que pedirle algo o no sabemos exactamente qué. Pero lo que queda claro es que la comunicación del PP es un cero a la izquierda y algunos, ya llevamos días diciéndolo, empezamos cada vez más a dudar de la figura de Feijóo. Decimos con todas las palabras y a alguno no le va a gustar, pero es inaudito que con la que está cayendo el mensaje más importante que consideren los ideólogos del PP es que se ha ido a comer con Casado. Hay que tenerlos bien cuadrados. Realmente no hay que tenerlos cuadrados, hay que ser un perfecto incompetente, así de claro. No sabemos si ha sido Bendodo, el propio Feijóo, este que ha caído del País Vasco, que parece que no adivina ni una, pero realmente estamos delante de una pandilla, hay que llamarles así, una pandilla, no diremos la palabra de desalmados, sino de ignorantes. En la comunicación, obviamente, no sabemos si luego son súper brillantes en otras cosas. Pero no puede ser, señores del PP, que en días como hoy lo más importante sea que se vaya a comer con Casado. Pero ¿quién les redacta los guiones? ¿Quién les da el pensamiento? De verdad, ¿creen que a votantes dudosos que ven el movimiento de Vox, por ejemplo, de la moción de censura, aunque algunos seguimos diciendo que no va a valer para nada y que es una pérdida de tiempo, vamos a decirlo así de claro por si no ha quedado claro antes, pero concita, por ejemplo, en nosotros, que tampoco somos nadie, seamos sinceros, pasemos por delante de la puñetera comida, porque no han aportado nada más hoy. Y en un día de crítica profunda de la Unión Europea, ¿dónde está la voz del PP? ¿Dónde está? ¿En un miserable debate en la sesión de control de 2 minutos y medio? ¿Con eso se dan por satisfechos? ¿Alguien piensa en el Partido Popular de Feijóo? De verdad, ¿alguien piensa en el Partido Popular de Feijóo? ¿Hay lo que hemos denominado una unidad de inteligencia en el Partido Popular de Feijóo? Parece que no. Porque es inaudito que suceda esto, todo lo que está pasando, y ellos, solo falta que nos explicaran qué han comido y qué han tomado de postre. Esta no es la política que algunos queremos se debe hacer en este país. Hoy vamos a hablar de una política que en principio está camino ya del cementerio, político obviamente, que es Arrimadas, que hay que reconocer, y miren que nosotros cuando le hemos disparado, y aquí creemos que hay que
decirle que ha sido solamente las políticas que mejor han entendido el movimiento de Míriam Nogueras y ha sido contundente hoy con el tema precisamente en el Congreso. Sorprende esa capacidad que tiene ahora de renacer, aunque creemos que no va a ningún lado, seamos sinceros, sin esas rimadas, pero solamente lo que acabará es postulándose para algún partido. Por mucho que diga, también recuerden Villacís, que ya ha desaparecido otra vez. Parece que han intentado hacer ahora el vacío para ver si se olvidan del ridículo que hizo. Pero sí que es bueno a veces, cuando alguien hace algo bueno, nosotros pensamos que es bueno remarcarlo. Igual que hemos explicado en más de una ocasión que creemos que el funcionamiento del señor Tamames es de un personaje brillante, inteligente, ha conseguido prácticamente que la moción la haga él solo, más que Vox. Y ha conseguido una imagen y una comunicación realmente sorprendentemente positiva. Y aquí decíamos lo mismo arribadas, en los ambientes que se ha movido, pues ha logrado dar esa comunicación que muchos creían que debía haber hecho durante toda la legislatura en vez de estar tan comedida a expensas del gobierno o de la oposición, nunca con criterio propio. Y quien parece que cada vez está cogiendo más criterio propio, vamos a decirlo así, es la gente de Podemos. Recuerden que nosotros, igual que cuando hablamos del PP Feijóo, el PP de Ayuso, igual que hablábamos, ahora ya no, el gobierno y el Partido Socialista ahora ya saben que todo está unido porque Sánchez ha matado al partido, con lo cual queda todo unido. En Podemos tenemos que hablar obviamente de los dos Podemos, el Podemos de Yolanda Díaz, Sumar, o sea, ella y dos más que quieren irse al PSOE y creen que arrastrarán votos, y la estructura que no tienen, entre comillas, el equipo de trinchera, vamos a llamarle así, de Montero, que con la ley sí, que es la peor escenario que se puede imaginar en una democracia, pues encima se creen que lo están haciendo bien. Y siguen día tras día atizando con el tema de que es una cosa genial, mientras van saliendo o van reduciendo sus penas los violadores de mujeres, que seguramente es lo que debería preocuparlas. Ellas creen, aunque ahí vaya a saber usted qué hay, pero ellas creen que lo hacen bien, y no hay peor ignorancia que en un caso tan claro y contundente que nadie entiende que no lo entiendan, sigan diciendo las mismas barbaridades. Está claro que en unas elecciones las van a dejar en su sitio, pero también está claro, y eso no lo dude nadie, que esta gente no puede saltar del gobierno porque nadie las querría cerca suyo. Pero es curioso, si se acuerdan de hace unos años, con menos beligerancia, porque no les dieron tanto poder, aquella Viviana Aido, la otra de las intersiderales, toda esta gentuza, que acabó, pagado por todos, en Nueva York, en la ONU. Lo triste es que estos personajes debería, algún partido de la oposición, estamos pensando en el señor que se ha ido a comer hoy con Casado, debería plantear que esto que está pasando es inaudito y que jamás se acaba gobernando desde su gobierno. Dejarían en la política, dependiendo obviamente del gobierno, si luego quieren hacer un partido y hacer lo que quieran es su problema, le darían un cargo público español a personajes como estos. ¿Ustedes se imaginan a una de las mujeres que haya sido violada, que sepa que su violador está en la calle por culpa de estas? ¿Qué cara se le pone? Y que se maten unos y otros, los políticos hablamos, pero ninguno proponga medidas claras y contundentes. Y una medida clara y contundente, señor Feijóo, eso lo decimos así, por si quiere aprovecharla, es que digan claramente que jamás van a dar un cargo público, si están gobernando, a nadie de ese ministerio. Y es más, si alguien se lo da antes de que ustedes lleguen, lo van a revocar de forma automática. Esta gente no merece cobrar jamás un euro de este país. Y ya veremos si alguna de las violadas acaba demandando al Estado y les toca responder patrimonialmente. Eso sería lo normal
cuando haces un error como el que has hecho. Porque fíjense, que esos errores los hace el gobierno y no pasa nada. Pero nos vamos rápidamente al tema del Barça. Aquí es una sociedad, el Barça es un club, en este caso un club deportivo, y aquí hablamos de 6-7 millones de euros, que es dinero, de intentar modificar una competición, todo lo que quieran. Pero aquí vamos a decir muy bestial el comentario, hablamos de una gilipollez. Porque, y voy a poner la vara de medir, que esto nos gusta a algunos. ¿Qué creen que es más importante? El caso que parece que puede ser, que el Barça haya estado pagando unos árbitros, o que unas mujeres violadas vean que su violador sale a la calle. Hombre, yo personalmente, y a mí me gusta el fútbol, tengo clarísimo que es mucho más grave lo de las mujeres violadas que lo del Barça, que también obviamente tiene su gravedad, que le piden unos cuantos años de cárcel, según parece le van a pedir a los implicados. Y el tema, por cierto, se complica porque hay más mensajes de este tal Negreira o Herrera, no me acuerdo cómo se llama, donde parece que quedaría el señor Laporta bastante en entredicho. Y debería dimitir otro, ¿qué quieren que les diga? Otro parásito, que ya está bien de parásitos este país. Pero fíjense la gravedad de la situación. Que cuando alguien la caga en lo político y en lo público, no asume ninguna responsabilidad. Y sí, señor Feijóo, ya hablamos del señor Feijóo porque en principio dicen que es el líder de la oposición. Alguien espera de usted medidas contundentes, porque lo público no puede ser un cachondeo, porque eso es indigno. Y eso es inasumible en una sociedad democrática. Y decíamos que el Barça en el fondo va en consonancia con la caída de Cataluña, vamos a decirlo así, el tema Borràs, que se le ha complicado bastante más, parece cada vez más cercana a juntarse con los ratoncitos en breve. En principio acabará el juicio sobre el lunes, suponemos un mes o así para la sentencia, pero parece que harán los recursos, todo aquello. Vamos a ver si tras los recursos considera el juez, creemos que está bastante claro, ya han hablado del Instituto de las Letras, donde en principio se hizo el pufo, vamos a decirlo así, diciendo que se le había avisado en repetidas ocasiones que eso no se podía hacer. Parece que tiene todos los números, como decíamos, para acabar su carrera política y empezar su carrera de condenada. Y al final se suma todo, como con el espectáculo de la banderita de ayer de la señora Nogueras, que y ahí es donde decíamos lo de antes de la señora Arrimadas, que donde la sociedad lo que pide es contundencia. Contundencia. Las tonterías de adolescentes, como la de la señora de mover banderitas, no se pueden permitir. Las tonterías, y aquí no son tonterías, los delitos de dejar libres a violadores y que no pase nada, no se puede permitir. Y cada uno ha de asumir su responsabilidad, obviamente. En este caso, el presidente Sánchez, si quiere asumir alguna, que no lo va a hacer porque está anclado a su puesto, pero en la oposición también, poner el listón alto. Como decíamos, y que no haya cosas como lo del AIDO, o como se llamara, o la otra sideral, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, que al final están viviendo y riéndose de todos, en este caso desde Nueva York. No puede ser el gobierno, ni este ni el siguiente, una agencia de colocación de parásitos y de gente con problemas afectivos, vamos a decirlo así de claro, que usan sus cargos para suplir su mala vida. Es así de triste y así debe ser. La gente está cansada y la gente cuando está cansada lo que quiere son medidas concretas que refuercen lo que ellos hacen, ya que el gobierno no, como dice la Unión Europea, no hace llegar a la economía real el dinero, al menos que los políticos, mientras no estén gobernando, que hagan llegar la ilusión de que este periodo nunca más va a volver a pasar. Esa es la responsabilidad, hombre, antes que explicarnos qué ha comido con el señor Casado. Cada uno que escriba su libro
pero que recuerden algunos que el libro lo hemos de leer todos los ciudadanos que somos, no solo españoles, sino también europeos. Nos vamos a emplazar a mañana jueves, Patreon, canal, transferencia, ya estamos tranquilamente toda la semana desde Barcelona. Como siempre decimos, seguimos.